Buenos días a todos. Bienvenidísimos a esta charla franca, la primera del año 2026. Hoy tenemos dos invitadas de lujo del equipo Andy. Tenemos a Juliana Manrique, que es la directora de los asuntos laborales de la vicepresidencia jurídica de la Andy. También contamos con Lisette Pita, que es la subgerente de la Fundación Andy y de la gerencia de arquitectura social también de la Andy. Entonces, hoy vamos a hablar de eh, economía popular, un tema que no es fácil y por eso le pedí a mis colegas Lisette, perdón que le cambié el nombre, le puse fue el segundo apellido, Lisette Beltrán y con Juliana, para que me acompañen porque ellas son las grandes expertas tanto en el tema laboral Juliana y en el tema pues de arquitectura social Lisette. Entonces, quisiéramos empezar por contarles qué fue lo que pasó y por qué es importante para nosotros desde el régimen de zonas francas hablar de economía popular. Bueno, ya vamos a poner la presentación. Listo. Siguiente, por favor. Muchas gracias. Entonces, arrancamos con el decreto 1317 del 2025, mejor conocido como el decreto de economía popular para zonas francas. Empecemos desde el principio, empecemos con la definición. ¿Cómo define este decreto la economía popular? Habla de los oficios y ocupaciones mercantiles y no mercantiles desarrolladas por unidades económicas de baja escala y ahí pone a modo de ejemplo, porque no es una lista taxativa, esquemas personales, familiares, micronegocios, microempresas en cualquier sector económico. Entonces, a partir de esta definición súper amplia, viene el primer gran cambio que hace este decreto en la reglamentación de zonas francas, más específicamente en el decreto 2147. Y es que estas estructuras de economía popular pueden entrar a ser empresas de apoyo. Esa es la primera modificación y que nosotros lo recibimos desde la Cámara con beneplácito. Varios de nuestros afiliados nos lo dijeron y es como, mire, toda la vida hemos querido vincular a ese tipo de estructuras como empresas de apoyo y no lo habíamos podido hacer. Este es el momento. Entonces, de nuevo, súper positiva esa posibilidad. ¿Cuáles son esas empresas de apoyo? Los que están aquí conectados con nosotros lo saben muy bien o los que están nuevos en el régimen de zonas francas ya les voy a contar. Son empresas que, como su nombre lo indica, apoyan las actividades de los usuarios que están en la zona franca, apoyan el funcionamiento de la zona franca, pero no están calificados como usuarios industriales de bienes y usuarios industriales de servicios o con las dos calidades, tampoco son usuarios comerciales de zona franca, son eso, son empresas de apoyo. Entonces, imagínense ustedes cuando se terceriza la cafetería, cuando se terceriza vigilancia, cuando se terceriza aseo, pero también otro tipo de servicios un poquito más especializados, todos con valor y todos necesarios además para el funcionamiento de las zonas francas. Una aclaración súper importante y es que esas empresas de apoyo, estas empresas de apoyo de economía popular no deben cumplir el objeto social de los usuarios que están usando sus servicios. Entonces, si yo soy una empresa que produce lápices, yo puedo tener una empresa de apoyo que, por ejemplo, me ayude a recoger el residuo, el desperdicio, a organizarlo, pero no puede producir el lápiz. En eso es importante que estemos súper claros y en eso la norma también es muy clara. Estas empresas de apoyo no tienen compromisos de inversión y empleo, de nuevo, porque su vocación es otra. No es la de desarrollar las actividades industriales propiamente dichas. Siguiente, por favor. ¿Cuál es un poco la contrapartida o de qué se va a encargar el gobierno nacional? Eso también está en el decreto y es que el ministerio va a diseñar, va a implementar programas de asistencia técnica. Ya lo hemos conversado con el equipo del Ministerio de Comercio y sobre todo lo que están pensando, y esto creemos que es importante, es en generar las capacidades.
es buscar los mecanismos para que estos actores de economía popular en efecto cumplan con los requisitos que exigen las zonas francas. Y aquí hay un elemento que más adelante seguramente mis colegas lo van a abordar y es que nosotros somos estructuras formales y no solamente somos formales, sino que desarrollamos actividades que están regladas. Los usuarios de zona franca, todos, están sujetos a un régimen y a un régimen que no solamente es el de la política de zonas francas, el decreto 2147, sino que también por tener un régimen de comercio exterior especial, tenemos esa reglamentación aduanera. Nuestros estándares son altísimos. Nosotros estamos obligados, los usuarios de zona franca, a cumplir con unas reglas de prevención y control de lavado de activos. Todo eso hace que nuestros procesos, y esto no es nuevo, los procesos de los usuarios de zonas francas sean muy estrictos, sean muy exigentes, a dos niveles fundamentalmente. Uno, de la calidad, que nosotros estamos agregando valor. Los productos, los servicios que vienen desde zona franca son de altísimo valor. Por eso nuestros proveedores, los que se encadenan con nosotros, también tienen esos estándares y las zonas francas ya han venido trabajando en los territorios donde están asentadas en generar esas capacidades. Y dos, pues por supuesto, también hacemos unos procesos muy estrictos de prevención y control del lavado de activos, de conocimiento del cliente. En el comité de oficiales de cumplimiento que tenemos al interior de la Cámara, donde nos acompaña la doctora Silvia Paula González, hemos hecho unos talleres súper juiciosos, precisamente fortaleciendo desde el sector esos procesos de prevención y control, que para nosotros son fundamentales. Entonces, conociendo esta realidad, porque el gobierno nacional es consciente de eso, van a buscar esos programas, repito, buscando fortalecer esas capacidades y dar que esto sirva de puente, que esto sirva de incentivo a la formalización de esas estructuras de economía popular. Nosotros, ¿dónde nos ubicamos principalmente? En el relacionamiento con microempresas, porque además recuerden que nuestro sector es un sector de microempresas. El 90% de las empresas ubicadas en zona franca son micro, pequeñas y medianas. Los usuarios operadores y los usuarios industriales de zona franca van a tener aquí varias obligaciones. Hablemos de la primera. El usuario operador va a tener que llevar un registro de los procesos de contratación con los actores de economía popular. Ese registro, que nos han llegado varias preguntas en ese sentido, se va a hacer en marzo, el primero, en marzo del 2027. ¿Por qué? Porque estas son unas obligaciones de periodo que van del 1 de diciembre al 30, perdón, del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. Por eso el reporte no va a ser ahorita en marzo del 2026, sino en marzo del 2027. ¿Cómo nos estamos preparando para eso? Ahorita más adelante, o al final, para que por favor no se desconecte, porque les vamos a contar una sorpresa gigante que hemos venido haciendo o diseñando con la Gerencia de Arquitectura Social de la ANDI, con la Fundación ANDI, con Lisette, que ha sido nuestra gran aliada, y junto con Catalina, su directora, vamos a hacer un curso de economía popular para los usuarios de Zona Franca, porque queremos que ustedes tengan las capacidades, porque queremos que ustedes tengan las herramientas. Eso ya está inventado, la Andy lo ha venido trabajando desde hace mucho tiempo, pero para abordar estas nuevas obligaciones. Y pues por supuesto porque también queremos generar esos encadenamientos como sector, por supuesto nos interesa fortalecer. Siguiente, por favor. Hasta ahorita hablamos de las zonas francas permanentes y de esa obligación muy general de procurar, propender, buscar que tengamos contrataciones con los actores de economía popular, que de nuevo, eso lo vamos a reportar en marzo del 2027. Para las zonas francas permanentes especiales, y aquí la doctora Juliana Manrique va a entrar ahorita un poco más en eso, se crea una nueva obligación y es que el 5% del empleo directo generado por estas zonas francas permanentes especiales, por los nuevos proyectos, porque aquí quiero arrancar con esta claridad, y es que esto aplica para nuevos proyectos de zonas francas permanentes especiales, no para las que ya son existentes, ¿ok? Entonces, los nuevos proyectos
el 5% del empleo que generen, como lo ponen los términos de ese decreto, van a ser actores de economía popular, con unas características especiales, y es que deben ser personas que no tengan formación profesional, técnica ni tecnológica. ¿Cómo se va a hacer el cálculo? Eso también lo hemos venido conversando con el ministerio y esto seguramente se va a ir afinando en las próximas semanas. Nuestra interpretación desde la Cámara es que debe ser sobre el requisito de inversión y empleo, o más bien, de empleo. Estamos hablando aquí solamente del mundo del empleo, no sobre el empleo total. Así es como nosotros lo estamos interpretando. Creemos que hay los argumentos suficientes. Em, hay unos retos especiales que los abordamos, por supuesto, para esta nueva obligación que tienen las zonas francas permanentes especiales, que esto aplica tanto para las de bienes como para las de servicios. Y la razón por la que aplica para las nuevas zonas francas, y de nuevo esto ya lo conversamos con el ministerio, es porque quedó como uno de los requisitos habilitantes. Es importante que tengamos como la claridad conceptual de por qué llegamos a eso. Y hay un reto súper importante y es mantener esa seguridad, esa integridad del régimen, que por supuesto a todos nos interesa y que hemos trabajado y ustedes, los que hacen parte de esta comunidad de Zonas Francas, lo han venido haciendo desde hace mucho tiempo, de cuidar mucho. Por eso queremos seguir trabajando en cuáles van a ser los procesos de conocimiento del cliente, cuáles van a ser los procesos de conocimiento de esas personas que, como lo dice el decreto, son actores de economía popular, pero que en la práctica son personas naturales, pues para vincularlos laboralmente a las empresas, que repito, va a ser un requisito del 5%. Siguiente, por favor. El reporte. ¿Cómo va a ser ese reporte? Eso está en construcción. Desde la Cámara, con nuestros afiliados, hemos venido trabajando en una propuesta que ya se la presentamos al Ministerio de Comercio, que estamos buscando que esto sea muy simple. Entre más sencillo sea ese reporte, va a ser mucho más hábil, mucho más útil, perdón, tanto para el gobierno nacional como para nosotros. Porque claro que de ahí queremos que salga información estadística, información útil. Repito, es una información de reporte ya la que va a tener unos efectos mucho más concretos, por supuesto, va a ser el reporte del 5%. ¿Qué es lo recomendable? ¿Qué es lo que estamos buscando? Pues que por supuesto sea un formato que use las plataformas que ya tiene el Ministerio de Comercio. Hemos avanzado mucho en los últimos años, desde el año 2022, en el primer semestre, cuando el Ministerio lanzó su plataforma para el reporte de informes trimestrales. Sobre esa plataforma deberían funcionar esos reportes, pues por supuesto con unos módulos que le den mucha practicidad al usuario y pueda incluir su información. Más adelante seguramente vendrán preguntas para Juliana sobre, bueno, hay unos, y por eso lo pusimos acá, hay algunos proyectos sobre tercerización laboral, cómo queda eso pues de cara a estas obligaciones de economía popular. Siguiente, por favor. Bueno, creo que esto ya lo abordamos. Invitamos a Juliana de nuevo, pues por la importancia de tener esto muy en armonía con las obligaciones laborales ya existentes. Siguiente, por favor. Bueno, entonces le voy a dar entonces la palabra a Juliana. Muchas gracias por acompañarnos, Juli. The floor is yours. Gracias, gracias, Angélica. Buenos días para todos. Un gusto estar aquí acompañándolos. Vamos a contarles varios temas del panorama laboral un poco complejo. Sabemos que ya hoy las empresas tienen múltiples obligaciones y hay muchísimos retos, particularmente en materia laboral. Retos que vienen además por el incremento desmesurado en materia del salario mínimo, pero también retos muy importantes por la implementación de diversos puntos que quedaron atados en la reforma laboral aprobada justamente en el 2025 y temas que el gobierno nacional quiere implementar
modificar mediante decreto reglamentario, aun cuando son temas que deberían implementarse mediante ley. Entonces yo les quiero proyectar rápidamente mi pantalla. Angélica, digamos, mencionó algunos de los puntos que justamente están aquí en este panorama laboral para el 2026. Hay por lo menos estos 5 proyectos normativos que nos generan alerta y sobre los cuales nosotros estamos haciendo un seguimiento y estamos además haciendo intervenciones profundas sobre los temas por el impacto que generan en el sector empresarial. Rápidamente les menciono el proyecto de decreto en materia de contrato de aprendizaje que con seguridad también los afecta a todos ustedes. Ya saben que se modificó la naturaleza jurídica de esos contratos de aprendizaje y ahora son contratos de trabajo a término fijo, lo que implica además, por lo menos en la etapa productiva, un incremento grande del costo laboral asociado a la contratación de aprendices. Ya no solamente estamos hablando de que se les debe pagar un salario mínimo con el incremento del 23,7%, sino la cotización al sistema de seguridad social integral y las prestaciones sociales, prima, cesantías, intereses a las cesantías, obviamente vacaciones y dotación cuando a ello haya lugar. Este proyecto de contrato de aprendizaje trae un punto importante que está atado al tema de inclusión, que también se los quiero mencionar justamente el día de hoy, y es que ustedes recordarán que en la reforma laboral quedó incluido un punto de cuota obligatoria de contratación de personas con discapacidad. Dentro de esa cuota obligatoria de contratación de personas con discapacidad se indica que todas las empresas con 500 trabajadores o más tendrán que contratar 2 personas con discapacidad por cada 100 trabajadores y cuando las empresas tienen más de 500 trabajadores, uno adicional por cada 100 trabajadores. Esto es una obligación de contratación que iniciará a partir de junio del 2026 y que habrá que hacer todo un proceso. Y lo que indica la reforma laboral es que la base para determinar ese número de personas con discapacidad que yo voy a estar obligado a contratar se da por los trabajadores permanentes. ¿Qué significa entonces trabajadores permanentes? Hay diferentes formas de interpretarlo, ¿cierto? Uno lo puede interpretar como los trabajadores con contrato de trabajo a término indefinido, pero lo traigo en este momento a colación porque justo en ese proyecto de decreto sobre contrato de aprendizaje, el gobierno nacional indica que dentro de esa base para contratar personas con discapacidad se tiene que tener en cuenta los aprendices que ahora estarán vinculados mediante contrato de trabajo a término fijo, lo que desde el punto de vista jurídico no tiene ningún sentido. Y quiero enlazar todo esto de la contratación de personas con discapacidad con la nueva obligación que les explicó Angélica de la contratación del 5% del empleo directo. eh, que debe corresponder a los actores de la economía popular. Y es que, como ustedes ven, esta cuota obligatoria de contratación de personas con discapacidad se tuvo que crear por ley, exige la ley, ¿cierto? ¿Por qué? Porque a través de un decreto, el gobierno nacional no puede crear obligaciones de contratación para las empresas. Esto excede claramente la potestad reglamentaria del Ministerio del Trabajo porque no hay ninguna ley laboral ni en materia de zonas francas que cree esta cuota de contratación y por tanto, pues no hay una base legal sobre la cual el ministerio está en este caso desarrollando esta cuota de contratación del 5% del empleo directo con personas de la economía popular. Entonces, empezando por ahí, pues ya es una norma que excede la potestad reglamentaria del ministerio y que genera o crea una obligación que hoy definitivamente no existe en la ley. Y digamos, esta es una constante en los proyectos de decreto de este gobierno nacional y por eso quiero seguir con la lista que ustedes tienen proyectada en la pantalla. Está también el decreto sobre acoso sexual, está un decreto que a nosotros además nos genera gran preocupación sobre negociación colectiva
sectorial, que justamente son temas que el gobierno no logró que quedaran incluidos en la reforma laboral y ahora quiere, a través de la potestad reglamentaria, expedir temas que necesariamente tienen que ir a través de una ley. Lo mismo con el proyecto de decreto de tercerización e intermediación laboral. Y aquí me devuelvo nuevamente a el punto que les mencionó Angélica en su presentación. Este es un proyecto que realmente genera muchísima preocupación. Aquí voy a entrar un poco más en detalle. Este es un proyecto de decreto que crea el concepto de tercerización ilegal y que básicamente lo que pretende es prohibir en Colombia cualquier tipo de tercerización laboral bajo este concepto de ilegalidad y establece que será ilegal una tercerización cuando ese contratista no tenga su organización propia o estructura productiva o cuando los trabajadores estén subordinados al beneficiario. Y esto es totalmente incoherente con la norma que nos acaba de presentar Angélica, porque es imposible que actores de la economía popular, que micro y pequeñas empresas puedan en algún momento demostrar una organización propia, buena estructura productiva en los términos de este decreto, ¿cierto? Entonces es básicamente, por un lado, el Ministerio del Trabajo prohibiendo de un todo y por todo en Colombia la tercerización laboral y por el otro, pues obligando a las empresas a tercerizar con actores de la economía popular. Esto es una contradicción total entre entidades del mismo gobierno. Este proyecto normativo, que todavía está en proyecto de decreto y ya salió a consulta pública y cerró consulta pública en diciembre, tiene un tema muy grave que es la presunción reforzada de laboralidad. Esto también claramente excede la competencia reglamentaria del Ministerio del Trabajo, que no puede crear presunciones a través de un decreto y establece que cuando un tercero desarrolla cualquier actividad permanente del beneficiario, pues se va a presumir la existencia de un contrato de trabajo. Angélica ahorita les ponía el ejemplo del que hace, de que ustedes hacen lápices, entonces podrían tercerizar, por ejemplo, el desperdicio del lápiz, ¿cierto? Pero ojo, que es que una actividad permanente del que hace el lápiz es justamente desechar ese desperdicio. Entonces, si yo tengo un tercero desechando ese desperdicio, pues mira que está desarrollando una actividad permanente y según este proyecto de decreto, pues hay una presunción reforzada de laboralidad justamente porque se trata de una actividad permanente de la empresa y esto desde el punto de vista jurídico, pero sobre todo desde el punto de vista empresarial y práctico, pues no tiene ningún sentido. Esto nos llevaría obviamente casi que a la prohibición total de la tercerización. Este proyecto de decreto también trae unos indicios de lo que significa la tercerización ilegal, ¿cierto? Entonces, justamente trae el no ser propietario de los medios de producción, el no tener una infraestructura físico-tecnológica, el no tener total autonomía, en que los riesgos sean asumidos por el contratante, el uso por parte del beneficiario de gestión algorítmica cuando el personal está subordinado a la empresa beneficiaria, cuando da instrucciones, cuando determina la remuneración, cuando hay una integración del trabajador en la organización del beneficiario, cuando se suministran herramientas. Si ustedes miran con detalle muchas de estas actividades, yo les pongo ejemplos, en una empresa petrolera tienen evidentemente dentro de sus actividades taladros que son grandísimos de alto costo, pues entonces resulta que esa empresa petrolera ahora no va a tener la posibilidad de contratar un externo especialista en ese tipo de taladros para que le opere el taladro o para que le haga mantenimiento al taladro o para que le arregle el taladro, porque ese tercero no va a ser propietario de la organización o del medio de producción. Y esto pierde total sentido en el día a día o en la práctica de la gestión empresarial. Casi que todo se vuelve un indicio de tercerización laboral ilegal.
Aquí quieren atacar igualmente la figura del contrato sindical, no lograron prohibirla por ley y por eso quieren prohibir esta figura del contrato sindical precisamente a través de un decreto reglamentario. Esta figura del contrato sindical, digamos, tiene un mal uso en el sector salud, pero tiene un muy buen uso en otros sectores y es un uso correcto de la figura. Les pongo un ejemplo en el Urabá. Son muchas las empresas que utilizan la figura del contrato sindical con sus organizaciones sindicales y eso ha permitido la mejora de las relaciones laborales en un lugar, digamos, que ha sido tan afectado por la violencia. En cuanto a empresas de servicios temporales, se va a volver súper complejo para las empresas contratar trabajadores en misión porque también trae una serie de restricciones y de indicios de intermediación laboral ilegal y casi que limitan al máximo el uso de las empresas de servicios temporales. Esto casi que acaba con las empresas de servicios temporales, trae también unas medidas preventivas y correctivas y crea a través de un decreto sanciones, lo que igualmente está prohibido por nuestra Constitución y nuestra ley. Como ustedes ven, este es un proyecto de decreto bastante complejo y cuando lo vemos en perspectiva frente al decreto que acaba de presentar Angélica, pues hay claramente una contradicción entre las normas que están expidiendo diferentes entidades del gobierno. Por un lado, se promueve que haya una tercerización para darle la oportunidad a micro, pequeñas empresas, incluso familiares, de insertarse dentro de un mercado de las zonas francas, pero por el otro lado se pretende prohibir el uso de las figuras de la tercerización y de la intermediación laboral, satanizando el uso de estas figuras por considerar desde el punto de vista ideológico de este gobierno que la tercerización precariza a los trabajadores, lo que claramente no es cierto y no está demostrado. Este es entonces un panorama reglamentario muy rápido. Yo quería aprovechar también para contarles un poco sobre esta nueva obligación de inclusión laboral de personas con discapacidad, pero Angélica, no sé si me dé tiempo porque sé que falta Lisette, entonces tú me dirás. Juli, si crees que se logra en unos minuticos, porque me parece que es súper importante y varios de nuestros afiliados nos han dicho, Lizeth dice sí de una, muchas gracias Liz. Varios de nuestros afiliados han manifestado esa inquietud, entonces sería súper bueno, por favor. Claro que sí, súper rápido y resumido. Yo ya les daba un pincelazo. Esta es una obligación que crea la Ley 2466 de 2025 de contratar personas con discapacidad. Miren qué diferencia. Esta cuota obligatoria tuvo que pasar evidentemente los 4 debates en el Congreso de la República para ser aprobado, muy diferente a la cuota obligatoria que se está creando a través de un decreto y que no tiene por lo menos ningún sentido y claramente a mi juicio excede la potestad reglamentaria en este punto. Esta contratación de personas con discapacidad entonces se crea indicándole a las empresas que tengan hasta 500 trabajadores que tienen que contratar 2 personas con discapacidad por cada 100 y cuando tengan más de 500 trabajadores, es decir, a partir de 501 van a tener que contratar uno adicional por cada 100. ¿Qué nos dice entonces la ley, la 2466? Nos dice que esa cuota se va a calcular teniendo en cuenta los trabajadores permanentes. Ya les decía, este es un punto que está pendiente de reglamentación. Ya tenemos un pincelazo de lo que piensa el Ministerio del Trabajo, pero en principio, desde una perspectiva puramente jurídica, uno pensaría que los trabajadores permanentes son aquellos que tienen contrato de trabajo a término indefinido. Lo segundo y muy importante es que estas personas con discapacidad que yo voy a mantener en el empleo o voy a contratar, tienen que contar con una certificación que expide el Ministerio de Salud a través de las diferentes secretarías de salud en los departamentos y los municipios. Y este punto es muy importante porque yo sé que muchos de ustedes me van a decir, Juliana, pero es que yo tengo en mi empresa una cantidad de gente con estabilidad laboral reforzada por razones de salud, con recomendaciones médicas, con pérdida de capacidad laboral, que de hecho ya me afectan mi productividad. ¿Será que esas personas me cuentan para la cuota? Y la respuesta es sí y no, depende. ¿Por qué depende?
porque no cualquier persona que tenga ya una calificación de pérdida de capacidad laboral o unas recomendaciones médicas o esté en estabilidad laboral reforzada es necesariamente una persona con discapacidad. Y por eso una primera estrategia muy importante a la que nosotros los invitamos es que hagan una revisión juiciosa con sus áreas de gestión humana y con sus áreas de seguridad y salud en el trabajo para que con el nivel de detalle verifiquen de esta población cuáles podrían ser personas que podrían llegar a certificarse con discapacidad, que tengan una limitación permanente, no temporal, sino a largo plazo, física, intelectual o mental. Entonces ese va a ser un punto súper importante. Otro punto muy importante va a ser es que en algunos sectores y cargos donde no sea posible contratar personas con discapacidad, se va a tener que informar al Ministerio del Trabajo y también dice la norma que excepcionalmente las empresas podrán exonerarse del cumplimiento de la respectiva cuota. Y este punto es importante porque pues a lo imposible nadie está obligado, es un principio del derecho muy claro y la población de discapacidad en Colombia que cuenta con esta certificación realmente es muy baja. Y lo que nosotros hemos encontrado, miren esto tan impactante, es que un gran porcentaje de la población, más del 40% de la población certificada con discapacidad, ni siquiera ha terminado la básica primaria. Entonces, ¿cómo los vamos a insertar automáticamente en el mercado laboral formal? Esto va a ser bastante complejo y digamos, un primer punto antes de obligar a las empresas a contratar personas con discapacidad debió ser fortalecer el sistema de salud. Aquí básicamente yo les explico cuál es ese procedimiento para lograr la certificación. Esto se los podemos compartir para que ustedes lo compartan con los trabajadores que identifiquen, porque antes de verificar, ahí tengo que contratar 9 personas nuevas, tengo que contratar 10 personas nuevas, pues de pronto tengo dos o tres que o ya tienen el certificado de discapacidad o pueden buscar ese certificado con discapacidad y así disminuyo mi cuota de contratación. Esto va a ser entonces muy importante en ese certificado. Identifican ese déficit en la estructura corporal, en las limitaciones a las actividades, en las restricciones en su participación y ustedes también se lo tienen que vender a sus trabajadores con los beneficios que esto trae dependiendo la ciudad en la que se encuentre. Aquí hay entonces algunos puntos que ustedes pueden seguir. Nosotros, si la cámara tiene más interés, Angélica, podemos explicar este tema con todo el mayor nivel de detalle. Nosotros lo hemos estudiado con profundidad, sabemos que es una preocupación que hoy tiene todo el sector empresarial. Entonces, con el apoyo del ICET también estamos dando, digamos, una capacitación específica sobre ese tema. Hasta ahí entonces, y obviamente súper abierta a responder todas las preguntas que tengan. Juli, muchas gracias y te voy a tomar la palabra. Te voy a tomar la palabra porque este es un sector de sectores que por supuesto está sujeta a toda esta reglamentación laboral que no es fácil de manejar y hay pocos expertos como tú en este tema. Entonces, sí, te tomo la palabra. Por favor, hagámoslo, porque sí hay muchas preguntas. Y de nuevo, por ser un sector que recoge en un 90% micro, pequeñas y medianas empresas, pues también hay unas sensibilidades muy importantes. Muchas gracias, Juliana. Para recordarles que por favor dejen sus preguntas en el chat y al final de la sesión las resolvemos. Entonces le doy la palabra a Lisette Beltrán. Muchas gracias, Lisette, que es la gran experta en economía popular, que yo sé que eso tú me explicaste que tenía otro nombre desde antes, eh, así que te escuchamos. Muchas gracias. No, gracias a ti y a Juli por la explicación. Y vamos a arrancar. Yo voy a ir rapidito para no irnos más del tiempo que tenemos estimado. Pero la idea es que hoy puedan entender a grandes rasgos por qué estos temas de diversidad, equidad e inclusión, digamos, pueden ser retadores. Nosotros no les vamos a decir que no, porque además, como les decía Juliana, la ley nos está imponiendo unos temas que realmente, pues, son complicados, pero, digamos, dependiendo de cómo se haga, podría ser una ventaja de competitividad y eso es a lo que los queremos acompañar nosotros y es hacer estos temas de una manera en la que para ustedes no sea una carga necesariamente, sino que podamos encontrar una forma en la que para sus empresas a mediano y largo plazo esto sea un asunto de competitividad y eso es lo que les venimos a exponer hoy.
esta es nuestra agenda. Les quiero contar primero qué es la Fundación Andy, porque yo sé que muchos de ustedes no la conocen. Les voy a explicar un poco qué venimos haciendo desde hace 12 años aquí en el gremio. Luego vamos a ver unas cifras muy generales del contexto país y qué es lo que está diciendo el mercado. Luego vamos a ver el concepto de economía popular. Luego vamos a ver el concepto de diversidad, equidad e inclusión. Les voy a mostrar el caso de éxito de Zona Franca La Candelaria, que está ubicada en Cartagena, y luego les vamos a mostrar la sorpresa de la que les hablaba Angélica, y es la propuesta de acompañarlos a ustedes, por lo menos a entender los conceptos y esto de qué se trata. Entonces, la Fundación Andy es una fundación que existe desde 1995, pero desde el 2014 tenemos una estrategia pensada en nuestros afiliados. Nosotros hacemos una línea base a través de una encuesta que hacemos a 500 de nuestros 1.700 afiliados, preguntándoles qué están haciendo en temas de inversión social y cómo ven este tema de que las empresas sean una herramienta para solucionar retos de su entorno operativo. Entonces tenemos un primer, digamos, un primer pilar estratégico que es todo el tema de acompañamiento y fortalecimiento a la gestión social de las empresas, y un segundo pilar que es competitividad inclusiva, que es donde hemos venido trabajando en entender cómo las empresas son herramientas para solucionar los retos de su entorno operativo, cómo las empresas pueden desde su modelo de negocio aportar a solucionar estos retos, no solo en temas, en cuanto a temas sociales, sino también en temas ambientales, muy desde el enfoque de valor compartido y capitalismo consciente. Y aquí tenemos gestión del conocimiento. Les podemos entregar un montón de documentos que hemos producido en estos últimos 12 años, pero también tenemos temas de acción en los que los podemos acompañar a desarrollar sus proveedores, a revisar sus procesos de empleo inclusivo y poder contratar personas. Podemos acompañarlos a buscar quién es el aliado idóneo para poder hacer este ejercicio. Entonces, está muy en clave todo lo que les han venido hablando, no solo en clave de temas de economía popular. Digamos que ahorita vamos a entender un poquito más el concepto porque al ser tan amplio, pues resulta que deja muchos grises de poder entender, y puede caber tanto empleo inclusivo como temas de desarrollo de proveedores. Y un tema que venimos trabajando desde el 2020, y es todo el tema de los riesgos de sostenibilidad, con un zoom en este tema de DEI, y como esos riesgos no están necesariamente en su empresa, porque usted ya viene haciendo unas inversiones y tiene una serie de programas que responden a estos temas, sino que están en su cadena de valor, en sus proveedores, en sus aliados, en sus distribuidores de productos. ¿Y cómo hago para que esa cadena de valor también entienda, como yo, el concepto de diversidad, equidad e inclusión y lo aplique en su operación? Y finalmente tengo unos temas asociados a inspiración, donde tengo el movimiento IN. Ahorita a final de febrero voy a lanzar la lista de empresas inspiradoras, y tengo el sello Empresa Incluyente, que me ha permitido conocer a profundidad cuáles son esos modelos de negocio y cómo las empresas realmente, a través de una transformación cultural, de unos procesos de largo plazo, pueden empezar a tener modelos de negocio mucho más afines a ese entorno operativo. Y finalmente el tema de voluntariado, que para nosotros está ubicado en este tema de diversidad, equidad e inclusión, porque lo usamos como una herramienta para construir confianza con ese entorno operativo, para construir confianza con los actores y nuestros stakeholders, pero además para conocer esa diversidad desde el fondo. Entonces, todo esto viene acompañado de unos asuntos de monitoreo y evaluación, que eso también lo hemos hablado ampliamente con Angélica, porque nos parece importante de cara a este nuevo decreto, que ustedes puedan tener unos sistemas de monitoreo que les permitan poder hacer este reporte en marzo del 27, que les permitan poder hacer seguimiento y trazabilidad de lo que ustedes vienen haciendo. Pues porque además, como les decía Juliana ahorita, puede ser que este año no seamos tan exitosos cumpliendo la norma a rajatabla, pero sí tenemos que poder evidenciar la trazabilidad de todos los esfuerzos que vamos a hacer como sector para poder cumplir esta norma de incluir a los entes de economía popular. Y pues temas de gestión del conocimiento que están muy alineados a todo el tema de monitoreo y evaluación. Estos son nuestros números en estos 11 años de competitividad inclusiva. Hemos estado en todos los departamentos del país, hemos estado en 313 municipios con proyectos de este tipo, más de 150 proyectos gestionados
desde la Fundación Andy, más de 10.000 personas incluidas en las cadenas de valor de las empresas con éxito y más de 660 empresas atendidas por nosotros a partir de esta estrategia de competitividad inclusiva. No es un tema nuevo para nosotros, es un tema que llevamos trabajando mucho, entendiendo desde el gremio cómo las empresas realmente pueden hacer unos procesos internos de transformación cultural y cómo nosotros desde el gremio podemos aportar, por ejemplo, a lo que les decía Juliana, y es entender ese entorno operativo, esas cifras, entender que, por ejemplo, no estamos listos para una normativa como la de discapacidad, pero cómo hacemos para poder impulsar que desde la data se tomen decisiones como formar las personas con discapacidad o todo este tema de acompañar a las empresas a hacer censos incluso dentro de su misma población para entender si es que ya tienen personas con discapacidad y no las tenían, digamos, como en su radar o cómo podemos acompañar a las personas con discapacidad a que hagan toda la gestión de su certificado, porque esto también nos puede pasar. Entonces, realmente es poderlo ver, no, digamos, desde la perspectiva de la inclusión y de la obligatoriedad, sino realmente cómo podemos como empresas aportar a que ese entorno operativo sea mejor, pero también entendiendo que este tema tiene que hacernos más competitivos. Entonces vamos a ver el panorama de Colombia y voy a ir muy rápido sobre esto porque en el curso que vamos a abrir con la Cámara de Zonas Francas vamos a tener un módulo solo para entender estas cifras. Nosotros somos 51,1 millones de colombianos, según el DANE, y de esas personas, en las cifras que salieron el año pasado, el 31,8% están en pobreza monetaria. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen un ingreso más o menos de 15.000 pesos para todo, para su arriendo, para vestirse, para comer, para absolutamente todo. Y de ese 31,8, el 11,7 está en pobreza extrema, es decir, con un ingreso muy, digamos, inferior. Aquí hay una cosa importante y es de resaltar, y no solo este gobierno, sino es una apuesta de los gobiernos desde hace muchísimos años, más o menos desde el 2000, venimos con una lucha franca, digamos, contra la pobreza, y esto ha implicado que nuestras cifras mejoren, que es la gráfica que ustedes están viendo a mano derecha de su computador, y realmente la pobreza, digamos, ha disminuido. Como podemos ver, por ejemplo, en 2015 estábamos en una pobreza de 36,8 y ahorita vamos en 31,8. Bajar porcentaje de pobreza es muy difícil, digamos, cada décima cuenta. Y aquí también hay una cosa importante y es que la pandemia sí nos dio muy duro porque somos una economía muy informal. Ahorita vamos a hablar un poco de eso, pero seguramente ustedes han escuchado, por ejemplo, a Bruce hablar sobre el tema de la formalidad y de la informalidad y esto muy relacionado con el salario mínimo, por ejemplo, y es que medidas como el salario mínimo no está atacando realmente a esta población pobre en la que la mayoría son informales. Y la informalidad, por ejemplo, es un tema del que no hablamos mucho y que la pandemia lo que nos mostró fue pucha, en Colombia la mayoría son informales y la informalidad lleva a la pobreza. Entonces, por eso es que por eso es que se da este pico tan grande en la pandemia y volvemos a bajar, digamos, cuando ya empezamos a tener recuperación económica. Y aquí también hay otra cosa importante y es este tema de la diversidad y aquí vamos a empezar a entender este tema de la diversidad. La diversidad simplemente es la definición de un grupo variado de personas con características distintas, jóvenes, migrantes, víctimas, mujeres, afro, personas con discapacidad, indígenas, y todo esto es Colombia. Y aquí están las cifras de esas poblaciones. Entonces, el 17,9% de las personas en Colombia son jóvenes, el 51,2% somos mujeres, el 18,7% son víctimas del conflicto armado certificadas, el 7,1% son personas con discapacidad, según nuestro censo poblacional. Y cuando vamos y hacemos un contraste de esa diversidad con estas cifras de pobreza, incluso con las cifras de informalidad, pues las personas que tienen estas etiquetas de diversidad, pues resultan ser las más pobres, las que más tienen trabajos informales, las más vulnerables. Y por eso este tema de diversidad y inclusión en Colombia ha calado tanto y es tan importante. Adicionalmente, hay un estudio súper interesante del DANE en el que muestra que de cada 10 empleados formales, es decir, de cada 10 de nosotros, 4 están en pobreza. Y eso tiene digamos, unas explicaciones también grandes y es un concepto que es la dependencia económica. Nuestros colaboradores no tienen
digamos, no necesariamente que yo me gane 1 millón de pesos significa que ese millón es para mí y mi familia, para mi hija, para mi mamá tal vez. Entonces, mi ingreso se divide en todas las personas que dependen de mí y por eso es que tenemos colaboradores que están en pobreza y por eso es que este tema también le toca a las empresas y por eso es que estos temas se vienen, digamos, hablando tanto y, por ejemplo, está tan de moda que las empresas hagan censos internos para entender quiénes son sus colaboradores y cómo a través de las políticas y de los programas de bienestar podemos acompañar a esos trabajadores a tener una mejor calidad de vida. Esto ya se los expliqué, así es como nos vemos hoy como una pirámide. La mayoría de nosotros está ubicado en la base de esta pirámide y la apuesta del gremio desde que empezó toda esta estrategia en el 2014 es poder llevarnos a reconfigurar nuestra forma social, una forma en la que el 51% de nosotros está en clase media y esto que hace directamente para los negocios, que aumenta el ingreso per cápita y eso hace que aumente digamos, el tamaño de nuestro mercado al doble. Vamos a tener un mercado mucho más grande, un mercado mucho más robusto, mucho más potente, pero como les decía Juliana, esto no se hace a través, por ejemplo, de la medida del salario mínimo, porque eso va a implicar digamos, un aumento en los gastos que vamos a tener y entonces pues vamos a seguir en una forma, digamos, más piramidal y no tipo rombo. Para llegar a ser tipo rombo tenemos que dar oportunidades reales y la mayoría de las oportunidades reales las dan las empresas formales porque las oportunidades de informalidad no generan esa estabilidad que se requiere para poder hacer ese salto de una clase social a otra. Y por eso es que las empresas toman mucha relevancia y por eso es que el gremio habla de esto desde el 2014 y es que realmente las empresas sí tienen una función social importante en cuanto al bienestar y en cuanto a la inclusión y la equidad, pero hecho de la mejor manera posible, no visto desde la inversión social, sino visto desde las empresas como una herramienta solucionadora de esos retos y eso implica una transformación cultural grande, porque, por ejemplo, una de las barreras grandes que tenemos como empresas es la misma cultura y las mismas personas que están adentro y digamos, la misma oposición que puede hacerse, por ejemplo, a un tema de discapacidad. Si entran muchas personas con discapacidad a las empresas y esto se hace solo por obligación y esto implica que tengamos, por ejemplo, que echar a muchas personas, pues esto va a generar una resistencia y esto no es lo que queremos porque lo que necesitamos es mayor competitividad. Y esto es para que, digamos, también nos ubiquemos un poco en lo que están pensando las personas de a pie en la calle sobre nosotros como empresa. Lo de arriba es una encuesta que nosotros seguimos que se llama el Meaningful Brands. Estos son los resultados del 2024. Este año vuelven a hacer encuesta, la hacen en 32 países y van preguntándole a la gente de la calle qué piensa de las empresas y qué piensa de las marcas y cómo se ven las marcas. Y esto a nosotros nos llama poderosamente la atención y también es un catalizador de lo que nosotros hacemos y es cómo nos están viendo como empresas. Y entonces el 73% de los encuestados dice que las marcas deben actuar por el bien de la sociedad y del planeta. Y el 71% creen que las marcas deben hacer más por la salud y el bienestar de las personas. Y el 77% están cansados de que las marcas pretendan ayudar a la sociedad cuando solo quieren ganar dinero. Y el 53% están dispuestos a pagar más por marcas que adopten posiciones frente a problemas sociales y medioambientales. Y entonces todo esto nos está diciendo que la sociedad está requiriendo de las empresas un cambio de nuestro modelo de negocio. Y esto está muy alineado con los temas de valor compartido, muy alineado con los temas de capitalismo consciente, pero resulta que muchas veces nos decían, oiga, pero eso es en el mundo y en países mucho más desarrollados, y resulta que aquí encontramos una encuesta que realmente es un barómetro de confianza que hace Edelman, y en el capítulo Colombia nos permite por las preguntas que ellos hacen hacer un análisis por stakeholders de las compañías. Y entonces nos damos cuenta que, por ejemplo, los colaboradores, el 54% eligen un lugar para trabajar con base en sus creencias y valores. El mejor talento humano está revisando nuestro informe de sostenibilidad, está viendo nosotros cómo respondemos a ese entorno operativo en donde estamos. Entonces, para poder tener el mejor talento humano, les aseguro que si el modelo de negocio de las empresas y la cultura corporativa responde
a ese entorno operativo, responde a esas necesidades de ese entorno, no vamos a tener que hacer mucho más. En los inversionistas, el 54% invierte con base en sus creencias y valores en temas sociales y medioambientales, y esto quiere decir que, y seguramente a muchos de ustedes les ha empezado a pasar, muchos bancos, mucha banca internacional, ahora no solo nos piden nuestro estado de cuenta, sino además nos piden nuestra política de sostenibilidad y nos piden nuestro informe de sostenibilidad. Y nos están preguntando, ¿usted qué está haciendo por el mundo? ¿Qué está haciendo por el ambiente? ¿Qué está haciendo por lo social? Y eso es determinante para que nos den o no nos den un crédito. Y ahora en tema de los consumidores, pues es aún más fuerte el asunto porque nos dice que el 47% afirma que el capitalismo tal como existe produce más daño que beneficio, que el 82% está de acuerdo con que las empresas pueden incrementar sus ganancias al tiempo que mejoran las condiciones de las comunidades que las comunidades donde trabajan, es decir, sus entornos operativos, y que el 51% compran o abogan por marcas con base en sus creencias, sus creencias o valores en temas medioambientales o sociales, muy alineado con el 53% que nos entrega la encuesta mundial. Es decir, Colombia no está parte de estas tendencias y tenemos que entender estas tendencias y tenemos que ayudar a nuestro entorno a poder desarrollarse de una mejor manera. Vamos a entender el concepto de economía popular. Entonces, este concepto viene del Plan de Desarrollo Colombia Potencia Mundial de la Vida, que es el plan de desarrollo que tenemos en este momento del 23 al 26. Y digamos, este concepto a lo que se refiere es a un concepto en el que nos dice, yo lo que quiero es que usted incluya a esos sectores más vulnerables de la sociedad para que ellos puedan generar sus propios ingresos y puedan garantizar su subsistencia, que no son solo rebusque, y eso digamos que es una cosa súper importante porque durante todo el plan de desarrollo se habla mucho de este tema del rebusque, no tocan el tema de informalidad, eso es muy importante, pero cuando hablan de rebusque, pues están hablando de temas asociados a informalidad. Y aquí nos ponen también otra cosa que es muy importante y es que las maneras en las que operan estas organizaciones de economía popular. Entonces son unidades que operan con lógica de solidaridad, vecindad y autogestión, es decir, todo lo que implica la informalidad, pero que históricamente han sido excluidas del sistema financiero y legal. Entonces, esto digamos que es muy importante porque lo que nos tenemos que poner son las gafas de la informalidad y esto nos pone un reto muy grande desde lo jurídico y desde lo legal, y es que en Colombia tenemos una reglamentación muy fuerte sobre sobre los procesos y procedimientos de transparencia de las empresas. Y entonces, ¿cómo vamos a emplear a estas organizaciones si es que no tienen, por ejemplo, lo mínimo que es una cámara de comercio o un RUT o una cédula incluso? Y esto, digamos que es un asunto que nosotros venimos trabajando desde hace muchos años y es entender cómo podemos acompañar a estas organizaciones a que puedan regularizarse, a que puedan ser formales y así puedan ser incluidas dentro de las compañías, porque al final ustedes no se van a saltar sus procesos y procedimientos y para que esto sea competitivo, pues esas organizaciones tienen que responder a esos procesos y procedimientos, que es que tengan un RUT, una cédula y que puedan hacerlas una cuenta de cobro o, por ejemplo, ya cuando sean compras un poco más grandes, pues que hagan factura electrónica, por ejemplo, que tengan registros en la DIAN. Y esto, digamos que todo es un reto alrededor de la posibilidad de poder incluir esta población dentro de su cadena de valor. Aquí hay una cosa importante y es los ejes desde los que entiende el gobierno nacional a la economía popular. El primero es reconocimiento y es que digamos, al general que deje de perseguir al trabajador popular y empiece a verlo como un actor económico legítimo. Lo segundo que nos piden es que fomentemos que se agrupen, que se agrupen en cooperativas, en juntas o en formatos de ESALES, porque eso va a hacer que ellos puedan tener mayor poder de negociación y de escala y realmente puedan responder, por ejemplo, a necesidades de las empresas. Y lo tercero es todo el tema asociado a la inclusión financiera y es todo el tema del gota a gota, que también ha sido una bandera muy fuerte de este gobierno y es
que sustituyamos el gota a gota por crédito público barato y accesible de la banca estatal. Y esto, digamos que es importante para entender a qué actores se refiere la economía popular, porque, por ejemplo, en el decreto no es muy claro y lo que les decía Angélica al principio, hace una descripción muy general, les da algunas ideas, pero luego se abstrae y, por ejemplo, la última parte del decreto habla sobre empleos y sobre un 5% de empleos, pero luego no, vuelve y nombra la economía popular. Y por eso aquí es importante que ustedes entiendan que no solo les está hablando no solo les está hablando de contratar empresas, sino que también les está hablando de contratar servicios. Entonces, ¿qué tipo de organizaciones ustedes podrían contratar en este mecanismo? Organizaciones de carácter asociativo, definitivamente eso es un tema que valora mucho este gobierno. Empresas, SAS, pero digamos que tengan unas características particulares. Por ejemplo, empresas de víctimas del conflicto. Nosotros hemos encontrado bastantes asociaciones que han optado por volverse empresas, asociaciones rurales. Habría que ver dentro de su, digamos, ya en el acompañamiento que hagamos uno a uno de ustedes, pues ver cuál es el alcance y a quién podríamos encontrar en estas categorías: cooperativas, asociaciones, fundaciones, organizaciones mutuales, todas ESALes, todas formas de ESAL, como se pueden dar cuenta, o personas dedicadas a actividades de la economía popular, es decir, personas informales que puedan venderles servicios. Puede ser natural o puede ser jurídica. Y esas dos cosas también son importantes a la hora de tener, digamos, como de empezar a revisar cómo vamos a cumplir este decreto. ¿Qué tipo de actividades se catalogan dentro de este concepto? Servicios de vigilancia, mantenimiento, guarderías, cafeterías, restaurante, catering, capacitaciones. Capacitaciones es bastante particular, pero por ejemplo, actividades de bienestar y que ustedes contraten a un grupo de baile de la Junta de Acción Comunal, eso es considerado una organización de economía popular. Transporte de empleados, por ejemplo, todos los temas de conductores, de contratar carros, ese tema también está aquí incluido dentro de la economía popular. Emprendimientos en general para ser proveedores de cualquier tipo de servicio o producto, actividades económicas rurales y otros servicios que requieran para el apoyo de la operación de la zona franca. Y aquí hay una cosa importante, acá, que era lo que les decía Angélica también al principio, no pueden reemplazar el objeto de ustedes, pero sí son organizaciones de apoyo. ¿Por qué este tema es tan, ahí, perdón, ¿por qué este tema es tan importante y tan clave? Pues el primer tema, y que es importante que ustedes comprendan, es el tema de la informalidad. Aquí hay una cosa que es un problema que tenemos muy grave en el país. El 55,4% de las personas en nuestro país, según las cifras de septiembre a noviembre del 2025, son informales. El tema de la pobreza, que como les decía, es un tema que es muy importante de entender y entender en dónde estamos parados. El 31,8% de las personas en Colombia vive con menos de 460.198 pesos mensuales para absolutamente todos sus gastos. Y el concepto de la inclusión, que es un tema en el cual vamos a ahondar ahorita sobre empleo inclusivo o proveeduría inclusiva. Entonces, esto no se escucha. Igual les vamos a mandar la presentación y pueden ver el video cuando se las mandemos. Entonces, ahora sí vamos a entender qué tiene que ver la empresa y ese concepto de economía popular. Entonces, esta es la empresa de ustedes, esta es una cadena de valor pintada por Porter en el 2006 y aquí esa cadena de valor se desarrolla en este país que tiene el 31,8% de personas en pobreza, en este país donde el 17,9% son jóvenes, el 7,1% con discapacidad, el 51,2% somos mujeres. En este país están sus proveedores, están sus clientes, están sus aliados, están sus distribuidores. Aquí no en ningún otro país. Y entonces, ¿cómo hago para que mi empresa entienda eso y entienda cómo el modelo operativo puede ponerse al servicio de eso que le pasa a nuestro país? Pues a través del concepto de diversidad, equidad e inclusión. Entonces, lo primero es entender que la diversidad, como les decía, no es chino avanzado, no tiene nada de complicado, simplemente es la diversidad
es la variedad de individuos únicos y variados que son reconocidos por sus diferencias, y esas diferencias pueden estar asociadas a cualquiera de estos labels que ustedes están viendo aquí. Y luego, cuando volteamos a ver las empresas, pues lo que nos encontramos, sobre todo en las empresas grandes, porque en las micros y en las medianas pasa mucho menos, es que muchas veces esa diversidad no se ve representada en la compañía. Entonces encontramos que muchas veces no hay tantas personas con discapacidad como ese 7,1 que dice el DANE que hay en nuestro país. Y entonces nos preguntamos por qué. Y eso está asociado, por ejemplo, a lo que nos decía Juliana. No hay tantas personas con discapacidad que hayan estudiado lo suficiente para poder acceder a un empleo. No hay tantas personas con discapacidad que tengan la posibilidad de ver las publicaciones de los servicios de empleo. Nosotros como empresa no conocemos canales para llegar a esas personas, entonces las personas que llegan a nuestras convocatorias pues siempre son las mismas. ¿Qué tengo que hacer? Pues tengo que empezar primero a entender ese entorno operativo, entender quiénes somos, dónde estamos, cómo está esa población en cuanto a educación, cómo está esa población en cuanto a informalidad, si están o no en situación de pobreza y cómo yo como empresa podría acceder a esas personas y eso cómo me afecta a mí como empresa. Y ahí seguramente voy a tomar una decisión que es la decisión de incluir. ¿Eso qué quiere decir? Que les abro la puerta de mi compañía o como proveedor o como distribuidor de mi producto o como colaborador. Y ahí están todos los mecanismos de inclusión. Entonces, por eso nosotros aquí no hablamos solo de empleo inclusivo, no solo hablamos de desarrollo de proveedores, sino que de lo que les hablamos es de entender cuál es el mejor sistema para su empresa. No a todas las empresas les funciona bien el empleo inclusivo, no a todas las empresas les funciona bien la proveeduría inclusiva, o hay modelos de negocio donde funciona muy bien, por ejemplo, como la industria de alimentos, donde funciona todo este marco de la inclusión. Entonces, ¿qué quiere decir incluir? Que usted decide entender ese entorno operativo y abrirle la puerta a esas personas haciendo ajustes razonables de sus procesos para que puedan ser incluidas. ¿Eso qué implica? Implica que cuando usted ya las tiene dentro de digamos, de su cadena de valor, eh, pues usted empieza a trabajar con ellas en poderles dar la posibilidad a través de sus herramientas. Yo no les estoy pidiendo ni que creen empleos nuevos, ni que contraten por pesar, ni porque tengan que cumplir la norma. No les estoy pidiendo eh, que digamos que esto lo hagan desde la inversión social, en donde el modelo de negocio es que usted entrega y nunca recupera eso. Eso no es lo que les estoy pidiendo y por eso es que hablamos de competitividad en estos asuntos. Les estoy pidiendo que usted entienda ese entorno y que a partir de entender ese entorno tome decisiones de inclusión, porque por ejemplo, no es lo mismo una empresa que opera en Bogotá a una empresa que opera en la costa o que opera, por ejemplo, en Cali. Una empresa que opera en Cali, evidentemente va a tener mucho más acceso a población afrodescendiente, por ejemplo. En Bogotá yo no me puedo poner una cuota de población afrodescendiente, eso no tendría lógica, porque es mucho más difícil de conseguir ese tipo de población. Eh, o en industrias que están muy masculinizadas, donde las mujeres no estamos estudiando algún tipo de carreras que estén afines a eso, pues lo que tendríamos que arrancar, si es por un programa de inversión social en el que las mujeres les demos becas, las incentivemos a estudiar algún tipo de carrera que nos permita luego desmasculinizar esos cargos, pero no puedo ponerme metas que son imposibles de cumplir, así como no puedo cumplir normas que son imposibles de cumplir porque mi entorno operativo no me lo permite. Entonces, eso es importante de cuando uno toma la decisión de incluir. Luego, cuando ya tengo a las personas vulnerables incluidas en mi cadena de valor con cualquier rol, empleado, colaborador, proveedor, distribuidor, aliado, entonces ahí yo voy a empezar a tomar decisiones en clave de equidad. Y aquí es muy importante que ustedes se quiten la idea de que la equidad solo es de género. La equidad es todo el conjunto de acciones que usted hace en el marco de sus programas de bienestar, en el marco de sus programas de desarrollo de proveedores, en el marco de su programa de desarrollo de distribuidores, para que esas personas que yo ya incluí en mi cadena de valor puedan tener unas, digamos, posibilidades o oportunidades distintas que cierren brechas que traen derivadas de su situación de pobreza, que traen derivadas de su situación, digamos, de
de su diversidad. Principalmente esto es muy usado o este concepto es muy usado en temas de empleo, porque, por ejemplo, los programas de bienestar que incluyen becas para que los colaboradores que no han estudiado universidad, por ejemplo, y la empresa les paga una parte de esa universidad y con ese estudio ellos pueden tener una carrera en ascenso, eso es una estrategia de equidad. Que la empresa les dé cursos de inglés, eso es una estrategia de equidad porque les está mejorando su currículum y eso va a hacer que ellos puedan ascender dentro de la misma compañía o salir a buscar nuevas oportunidades en donde van a tener mejores ingresos. Eso es la diversidad, la equidad, la inclusión. Ya viéndolo como un concepto todo integrado, pues usted cuando hable de diversidad, equidad e inclusión, parado, como les decía, desde el capitalismo consciente del valor compartido, lo debe entender como una transformación de su cultura corporativa que le permita a usted como empresa relacionarse con esos entornos operativos desde el principio gana-gana. ¿Y esto en qué punto está unido? En el desafío del negocio de disminuir los costos asociados a la desigualdad y la pobreza y de ser un reflejo de su entorno operativo. Y en este caso particular de ustedes de cumplir este decreto, pues porque lo tenemos que cumplir, el desafío social del desempleo, la pobreza, la inseguridad y todo lo que les mostré ya arriba, y cómo lo juntamos con los recursos y experiencia corporativa para que no sea una carga, sino realmente sea un gana-gana. Yo no les estoy hablando ni de generar relaciones desiguales, ni de apoyar emprendimientos o programas de empleo, que yo sé que muchos de ustedes los tienen y son muy valiosos, pero si ustedes solo apoyan a esos emprendimientos o a esos empleos y no los incluyen en su cadena de valor, no es diversidad, equidad e inclusión, no es esto de lo que les estoy hablando. No es el hito de contratar un colaborador o un proveedor, porque digamos de eso no se trata. No es hacer filantropía, no es inversión social, no es gasto y no es solo cumplir las normas. Esto implica realmente un compromiso de ustedes de empezar a revisar qué es lo que pasa en su entorno y qué es lo que pasa adentro y hacer compatible esto y que se vuelva un gana-gana su modelo de negocio. Tiene que tener una estrategia de con ese, digamos, con esa definición. Lo primero es que tiene que analizar y comprender su entorno operativo. Lo segundo es que tiene que definir para qué su negocio va a desarrollar una estrategia de inclusión y esa estrategia debe ser diseñada 100% a la medida de su negocio y de su entorno. Lo tercero es que usted tiene que tener líderes conscientes y capaces de movilizar esa transformación cultural y eso lo que implica claramente es una transformación en sus procesos, en sus políticas y en la manera en la que usted hace las cosas. Tiene que trabajar en que sus colaboradores no tengan sesgos discriminatorios y esto es muy importante, es la base de todo porque es que las empresas somos personas y las personas tenemos muchos pensamientos creados, no de ahora, no por su empresa, sino que traemos desde que nacemos, desde que estamos en la barriga de nuestras mamás. Y eso hay que trabajarlo. Y eso las empresas muchas veces lo pasan por alto y es lo que hace que definitivamente fracasemos en nuestras estrategias de diversidad, equidad e inclusión. Tenemos que tener una estrategia de comunicaciones interna y externa que nos permita entender, posicionarnos y tener un mensaje claro. Y tenemos que hacer seguimiento riguroso y uso de herramientas de innovación para hacer mejora continua de nuestros procesos. No solo porque se los está exigiendo la norma, porque este es un tema nuevo en todas las compañías y tenemos que saber en qué estamos y si realmente la diversidad, la equidad, la inclusión sí es beneficioso para nosotros como empresa y para la población a la que estamos atendiendo. El DEI en el lugar de trabajo es un activo intangible altamente valorado, no solo por sus empleados, por sus accionistas y por todos los stakeholders, sino que además en este momento, y como se los mostré con las cifras del Edelman, los inversores, los clientes, los proveedores y todos los participantes de su cadena de valor valoran este tipo de acciones y esto no lo dice la Andy, no lo digo yo como subdirectora de la Fundación Andy, esto lo dice el Foro Económico Mundial que lleva trabajando mucho tiempo en este tema de diversidad, equidad e inclusión y lo está poniendo en el centro de sus acciones. Este además no es un tema solo del área de sostenibilidad o solo del gerente o solo de talento humano o solo de proveeduría. Es un tema que incluye a toda la empresa porque necesitamos una transformación cultural dentro de nuestros procesos y prácticas. Les voy a mostrar muy rápidamente el caso de Zona Franca La Candelaria.
Zona Franca La Candelaria, conocemos bien el caso porque ellos se presentaron a una iniciativa que nosotros tenemos, que es la lista de empresas inspiradoras. Este es el paso previo a tener el sello Empresa Incluyente. Esto que ustedes ven acá son las empresas que hoy en día tienen el sello Empresa Incluyente, que seguramente muchas las conocen, otras no son tan conocidas, pero todas tienen prácticas de inclusión de la mejor calidad. Y aquí hay una cosa muy importante y es que quiero invitarlos a ustedes como Zonas Francas a presentarse a esto. Realmente lo que queremos es tener más empresas de más sectores y ustedes deberían estar aquí en el sello Empresa Incluyente con algún representante. ¿Qué es lo que nosotros buscamos aquí? Empresas que hayan logrado transformar su modelo de negocio, que es lo que les vengo repitiendo, para tener mejor desempeño y cumplimiento de las metas establecidas, para aumentar su productividad, para tener mayor sentido de pertenencia con su compañía y los valores, para tener mejores estándares de trabajo en equipo, disminución de la tasa de rotación en puesto de trabajo y mejor adaptación al entorno laboral. Entonces, les voy a mostrar un poco del camino de Zona Franca La Candelaria. Ellos se presentan en 2022 a nuestra lista de empresas inspiradoras y el programa que les voy a mostrar, que se llama Emprendimiento Popular y Empleo Inclusivo, responde a este cambio de gobierno que tenemos en este momento. Ellos lo que buscan es poder disminuir el desempleo y las problemáticas ligadas al desempleo, que son la pobreza, el hambre, la falta de educación y la desigualdad en Membrillal, que es una vereda del corregimiento Pasacaballos en Cartagena. Ellos hacen todo un análisis, que aquí, digamos, les muestro un esbozo muy corto, pero ellos hacen todo un análisis de ese entorno operativo, entienden cuál es la problemática más apremiante de ese entorno operativo y es la tasa de desempleo que está en 10,9 en ese momento, el trabajo informal que está en 59,9 y entienden cuáles son las tasas de desempleo y cuántas personas hay en este lugar. Y a través de entender esas cifras, entonces hacen el diseño y ejecución de un programa que tiene dos líneas operativas. Uno es emprendimiento popular, en el que identificaron qué emprendimientos hay alrededor de esa zona franca y a través de esa identificación empiezan a formar a los residentes de Membrillal con base en la demanda que ellos tienen, que también la identifican, para que puedan armar unidades productivas que luego puedan ser proveedoras de servicios de esta zona franca, cocina, recibo, despacho de mercancías y un módulo fuerte de emprendimiento para que pudieran no ser tan informales y ellos pudieran realmente incluirlos dentro de su operación. Esto, adicionalmente, crearon un directorio que les permitió hacer conexión entre los emprendimientos con la zona franca y los usuarios calificados. Y en empleo inclusivo, identificaron qué necesidades laborales había en todo el parque industrial y lo que hicieron fue una alianza con el SENA en la que formaron a los residentes de Membrillal en dichas necesidades, operación de montacargas y gestión de mercancía, eso era lo que más necesitaban en ese momento, y hacían ruedas de empleo, sí, ruedas de empleo en la que traían con preponderancia hojas de vida de Membrillal para que los cargos que hubieran libres en la zona franca, pues pudieran ser ocupados por estas personas. ¿Qué impacto tuvo este programa? El impacto social, lo que lograron fue formar 55 personas, 35 mujeres y 20 hombres. De las personas formadas, 35 mujeres fueron contratadas con sus emprendimientos de alimentación por las empresas que estaban en esta zona y por el mismo operador. El programa de empleo inclusivo logró formar a 80 personas para el empleo, 48 mujeres, 32 hombres. De las formadas, el 60% ya se encuentra trabajando dentro del parque industrial y las otras se encuentran en proceso de selección dentro del parque. ¿Qué impacto tuvo para los negocios? El programa de emprendimiento, al contratar a las cocineras del proyecto, ha logrado reducir en un 62,5% los gastos mensuales de alimentación, puesto que los precios de estas son mucho más competitivos. Y en el programa de empleo se redujo aproximadamente el 50% de los gastos de intermediación laboral, más el 15% de los gastos de transporte de este personal, porque están contratando personas que están en su misma zona de operación y aproximadamente el 40% de los gastos en capacitación a funcionarios nuevos, pues esto ya lo había suplido el programa que ellos desarrollaron con el SENA. Entonces, como se pueden dar cuenta, yo no les estoy hablando de inversión social,
No les estoy hablando de gasto, les estoy hablando de un modelo gana-gana, donde lo que ellos invirtieron en estos programas de formación, pues se ve claramente, digamos, reportado o disminuido en su estructura de costos, tanto en proveeduría como en empleo. La inclusión y la equidad son las estrategias más eficientes para volver a nuestras empresas diversas y para responder a las necesidades de nuestro entorno operativo. No sé, Ángel, Angélica, si tú quieres contar esto de la propuesta de acompañamiento. Voy a hacer como una introducción y ahí ya mejor te doy la palabra a ti. De Entonces, una. para retomar lo que nos estaba comentando Lisette, lo que queremos desde la Cámara es darles herramientas a nuestros afiliados. No tienen que ser afiliados a la Cámara, pero a todos los interesados o los que hacen parte de la comunidad de Zonas Francas, con la misma filosofía con la que hemos hecho otros espacios de capacitación. Queremos democratizar la información, el conocimiento. Sabemos que no es fácil, o sea, todo esto que Lisette nos ha mostrado en un lenguaje muy sencillo y te agradezco por eso, Lisette. Esos son muchos años de experiencia, de aprendizaje, de formación que ha tenido la Fundación Andy, y que no necesariamente es así de evidente cuando uno lo aterriza a la empresa. Y tenemos unos retos gigantescos como industria, entonces queremos que tengan herramientas prácticas para afrontar este decreto de economía popular. Queremos que más allá de ese reporte que van a tener que hacer los usuarios operadores, y de las obligaciones de ese 5% de contratación que van a tener los nuevos proyectos de zonas francas permanentes especiales, resalto eso es para los nuevos proyectos. Si yo sueño, Lisette, y yo creo que esto es un sueño compartido, que en un año, año y medio que nos midamos, esto vaya así. Ya hemos mostrado unos resultados muy buenos como sector, pero creo que es importante que sigamos con ese compromiso y que las zonas francas sigan siendo líderes como lo han venido siendo en desarrollo territorial, en encadenamientos. Entonces, que afrontemos este decreto como una nueva oportunidad, y dentro de esas oportunidades está el curso que diseñó Lisette y el resto del equipo de la fundación, que creo que es ganador. Y aquí ya te dejo, vamos a empezar el 11 de febrero para poner cosas súper concretas, y vamos a ponerles aquí entonces en el chat de la charla el link para que se inscriban. Nosotros con ese link lo que vamos a hacer es hacerles recorderis, mandarles toda la información de los módulos que Lisette nos está mostrando. Vamos a compartir, por supuesto, el material. Esta presentación nos han, pues con el ok de Lisette y de Juliana, la vamos a poner en nuestra página web. eh, y la idea es pues que tengamos la información súper abierta. Muchas gracias. Y ya te dejo a ti que les cuentes el acompañamiento, que me parece que es un súper plus. Gracias, Angélica. Entonces, pues sí, como les dice Angélica, vamos a tener un curso virtual que va a tener invitación abierta. Arrancaremos el 11 de febrero y terminaremos marzo 18. La idea es que nos encontremos cada 8 días, los miércoles de 8 a 10 de la mañana, para poder tener 6 módulos que van a hacer que ustedes puedan entender y tener herramientas que les permitan implementar este decreto mucho más, digamos, desde la competitividad, que sea una oportunidad para ustedes de tal vez potenciar esto que ustedes ya vienen haciendo, porque realmente ya muchos de ustedes lo vienen haciendo, y poder generar, digamos, unas estrategias mucho más conscientes, mucho más, digamos, valiosas, que les generen realmente valor compartido a ustedes y a ese entorno operativo, y que podamos, digamos, tener un asunto, digamos, mucho más potente que lo que nos plantea el mismo decreto que es el que hace que tengamos esto. Vamos a estar trabajando en el marco, en el módulo 1 sobre el marco normativo, entendiendo el decreto, su alcance de aplicación, y aprovecho para invitar a Juliana a que en este módulo podamos ampliar mucho más el tema de la discapacidad, porque es un tema que también, digamos, normativamente es muy complicado, y es importante que lo intentamos y podamos hacerlo mucho más, digamos, competitivo desde la implementación de lo que vayamos a hacer para poder cumplir estas normativas. Luego vamos a tener un módulo 2 donde vamos a entender el entorno operativo, vamos a ver las cifras sociodemográficas del país y vamos a entender bien qué es lo que está pasando en nuestro país.
Luego en el módulo 3 vamos a hablar sobre el concepto de sesgos inconscientes y vamos a tener un invitado que es Pavko Guavina que nos cuente qué es lo que ellos hicieron en el norte del Cauca, en Guachené, y ellos cómo vienen, digamos, trabajando todo este tema, también derivado de una ley que es la ley PAES y la decisión de ellos de estar en esta zona franca en el norte del Cauca. Luego el módulo 4 tendremos una charla sobre empleo inclusivo y vamos a tener como invitada a la zona franca de Bogotá, que quedó en nuestra lista de empresas inspiradoras el año pasado y tiene un caso muy potente. Luego, en marzo 11 vamos a estar trabajando sobre compras inclusivas y vamos a tener como invitado a la Zona Franca La Candelaria para que les cuente esto que yo les conté resumido en mucho más detalle. Y finalmente vamos a hacer un panel con varias empresas para que ustedes puedan tener al alcance varios casos y les puedan hacer muchas preguntas, que yo sé que es lo que más nos interesa en este momento y es poder preguntarle a los que ya vienen aplicando esto desde Zonas Francas cómo lo hacen. Y la otra invitación que les queremos hacer es que vamos a abrir una ruta de acompañamiento a los afiliados de la Cámara. Vamos a tener 10 cupos en esta ruta de acompañamiento. Eh, para nuestros afiliados, lo que queremos es que ustedes puedan tener acceso a los diagnósticos que nosotros ya tenemos hechos sobre diversidad, equidad e inclusión, proveeduría y empleo, para que entiendan en qué estado están respecto a estos temas sus procesos, que podamos acompañarlos a fortalecer esos procesos internos de la compañía, que podamos acompañarlos a hacer un directorio telefónico que les ayude a identificar la oferta que está cerca en sus entornos operativos. Nosotros tenemos un directorio desde el 2015 que se llama Se le tiene, que es un directorio de emprendimientos y de servicios de población vulnerable alrededor de las empresas. Eh, Ahorita incluso vamos a lanzar el nacional, lo acabamos de actualizar y claramente pues son emprendimientos de la economía popular. Por eso es que yo le decía a Angélica que para nosotros este tema no es, digamos, no es nuevo, no es un tema lejano, es un tema que las empresas vienen haciendo hace muchísimos años, no es un tema que está derivado de este gobierno, de esta normativa, sino que realmente las empresas desde hace muchos años en Colombia, y yo creo que son, y se los digo sin ninguna duda porque lo hemos estudiado, el sector empresarial colombiano es el más jugado de Latinoamérica en estos temas de empleo inclusivo, son los que mejores prácticas tienen, pero nosotros les queremos ayudar a través de este directorio, por ejemplo, para que ustedes puedan tener a la mano esa oferta de emprendimientos. Y queremos hacer unos pilotos con ustedes de encadenamientos inclusivos y acompañarlos a todo lo que implica esos encadenamientos. Y finalmente, pues los vamos a invitar a un intercambio de experiencias que tendremos con las empresas del sello IN en la costa norte en noviembre de este año, en donde podrán ver también prácticas de diversidad, equidad e inclusión en acción de esas empresas que de verdad han pasado por las auditorías que hacemos nosotros y Deloitte de estos temas y que realmente pues tienen unas prácticas que son completamente replicables y pues del mejor estándar de calidad posible. Entonces, esto es lo que les queremos ofrecer para acompañarlos en este proceso, para que no sientan que están solos, para que no sientan que esto es chino avanzado, porque realmente no es chino avanzado y por eso intenté ser lo más clara y concisa posible. Y van a ver que los vamos a poder acompañar para disminuir su nivel de estrés y su nivel de cortisol y que esto va a salir muy bien para ustedes porque si lo hacemos de la mejor manera posible, seguro vamos a hacer un proyecto y un programa de mucho, que les va a hacer mucho sentido a ustedes como empresa, pero también al país y a las personas, digamos, más vulnerables de este país, que son a las que les vamos a brindar estas oportunidades. Listo, Ángel. Entonces yo termino, cierro aquí y te agradezco mucho por el espacio. No, gracias a ti, Lisette, de verdad, por esa generosidad en compartir con nosotros y en diseñar este curso. De verdad, kudos a Lisette que se ha puesto la 10 y además arquero todo con este proyecto. Voy a aprovecharlos a usar de ustedes un par de minutos más para responder algunas preguntas. De hecho, tenemos una que es para Juliana. Ella tuvo que retirarse a atender un tema urgente, pero quedó comprometida con la persona que dice aquí oficial de cumplimiento. Si me pone sus datos, yo le hago extensiva la pregunta a Juliana. Y aquí nos Ángel, hace una señora. si quieres, yo puedo contestar esa pregunta que te están haciendo, pues que te está haciendo Ah, el por oficial de favor. cumplimiento, sí.
Sí, por favor. Sobre el tema del porcentaje de discapacidad, la ley no es no es muy clara, no dice cuál es el nivel de discapacidad. Por ahora, con lo que están trabajando las empresas es desde nivel uno, digamos, la discapacidad más básica, porque esto es lo que ha manifestado el Ministerio del Trabajo que vendrá en su reglamentación, y es que no, digamos, el nivel más básico de discapacidad será tenido en cuenta siempre y cuando tenga la certificación pues, de la entidad de salud. Digamos, legal que certifique esa discapacidad. Muchas gracias. Entonces, ya estamos. Hay otra pregunta, Lisette, que creo que la podemos responder las dos. Y es que nos dicen que cómo la vinculación de la economía popular en el marco legal vigente beneficia al usuario operador de las zonas francas en el cumplimiento de sus obligaciones y objetivos normativos. Yo creo que aquí son varias cosas y es, primero que la obligación como quedó en el decreto es simple en el sentido en el que para el usuario operador le está diciendo, busque busque facilitar esto. Busque apoyar la vinculación de estructuras de economía popular. Y aquí, por supuesto, es una obligación de medios, no hay resultado, no hay un porcentaje, no hay un número de contratos. Eso lo hace, digamos, como muy sencillo desde el punto de vista jurídico. Aunque, por supuesto, es muy importante que vayan guardando todos y, de nuevo, ese curso les va a dar muchas herramientas para ir llevando todo el historial, la trazabilidad de lo que se ha hecho. Pero más allá de esa obligación legal, y muchas gracias a la persona que nos hace esta pregunta, porque nos da la oportunidad para reforzar algo que ya lo ha dicho Lisette, que lo dijimos nosotros también al principio, y es que esto es una oportunidad para la empresa. Hay unas oportunidades para optimizar los recursos que está utilizando la compañía. Hay una oportunidad para, por ejemplo, demostrar en otros mercados en la cadena logística, en la cadena de abastecimiento que se está produciendo en esa zona franca o que ese usuario lo está haciendo cumpliendo con los estándares de sostenibilidad, porque por supuesto el factor social es uno de esos pilares de la sostenibilidad. Tres, desde el punto de vista reputacional. Y eso para nosotros como un régimen especial, creo que es importante que lo cuidemos y que sigamos trabajando en eso. Y como decía también Lisette, pues en la construcción de tejido social, la construcción de país, esas comunidades donde ustedes están asentados como zonas francas, son sus primeros aliados, ¿cierto? Y son unos stakeholders, son unos asociados, unas piezas claves en el negocio. No sé si tú, Liz, quieras aportar algo más. Y aquí nos hacen otra pregunta sobre prevención y control de lavaactivos que ya la respondemos. No, Ángel, eso es que lo que acabas de describir es tal cual eso no, digamos nosotros, como se pudieron dar cuenta, tenemos una visión que este tema no solo es un beneficio desde lo social o desde lo relacional, que claramente es muy importante y hay que tenerlo en cuenta. Y digamos que podemos medir eso en clave de construcción de confianza, que ustedes saben que es el activo intangible más importante que tienen las empresas. Pero adicionalmente, pues esto les va a generar ganancias, se los aseguro, como se los mostré en el caso de la zona franca La Candelaria. Esto bien hecho es potente para disminuir sus costos de operación, potente para poder posicionarse con nuevos clientes, para ser más competitivos. eh, y pues al final se puede volver un servicio que ustedes le den a sus usuarios dentro de la zona franca, que además ahora por ley pues va a ser un servicio muy valorado por ellos seguramente. Entonces desde el negocio también es un asunto que es clave, como lo decía Angélica. Vale, muchas gracias. Nos hacen otra pregunta y es, y esta es una pregunta bien relevante. ¿Cómo puede un sistema de compliance cumplir con su deber de prevención y control para la vinculación de actores de la economía popular que en algunos casos no cumplen en ocasiones con estándares mínimos de identificación de trazabilidad, debida diligencia de las contrapartes? Muy sensible este tema. Y es, yo ahí me pondría en el metodológicamente, en el ejercicio de decir como, ok, estoy frente a una persona natural o una persona jurídica. Independientemente de la configuración o de la caracterización como estructura de la economía popular.
y a partir de ahí aplicar muy estrictamente mi manual de prevención y control. ¿Por qué? Porque claro que queremos cumplir con estos objetivos de vinculación de economía popular y en eso de nuevo el ministerio va a trabajar en generar esas capacidades y la transición hacia la formalización, pero ciertamente tenemos una obligación legal. Esa obligación legal de hacer cumplir ese manual de prevención y control del lavado de activos. Si la estructura definitivamente no les puede dar a ustedes la información y esos mínimos de su manual de prevención y control, con el dolor del alma, pero no van a poder hacer esa vinculación. Y ahí sí creo que es muy importante cuidar a la empresa de ese riesgo, que es un riesgo que tenemos que prevenir y controlar. Pero de nuevo, hay herramientas. O sea, no quiero que se desmotiven con esto que estoy diciendo, pero sí hace parte como del mapa, del mapa mental, pues de todas estas estrategias. Y de nuevo, como lo decía Lisette, hay otras cosas que se pueden hacer. Ella nos dio el caso de la Candelaria, que había hecho ese directorio, en fin. Podemos encontrar a esos actores que nos jalonen y que ojalá tenga un efecto virtuoso de que esas estructuras que no se han formalizado lo hagan o que no tengan, digamos, como esos mínimos, pero esa obligación hay que cuidarla. Y el costo del curso, cero. Este curso no tiene ningún costo, es gratuito, es abierto. eh, los afiliados a la Cámara van a tener ese acompañamiento especial que mencionó Lisette, pero están súper bienvenidos los que hagan parte de la ANDI. Si no hacen parte del gremio, chévere que lo hagan de todas maneras y nos conozcan, sepan el trabajo que hacemos. Los que están afiliados a otras cámaras también súper bienvenidos. Liz, ¿tú quieres agregar algo? No, Bueno, entonces para no abusar más del tiempo de Lisette y de todos ustedes que de verdad han estado súper juiciosos conectados, mil gracias. Vamos a colgar esta charla en nuestra página web. Vamos a colgar la presentación